Alaridos en las cenizas. Soy médico forense desde hace más de 20 años y he recorrido innumerables ciudades y pueblos con el fin de cumplir mi labor. A lo largo de este extenso camino he aprendido, por obligación, a mantener la sangre fría y el criterio firme, porque de otro modo no sería capaz de afrontar los horrores silenciosos que se ocultan detrás de cada cuerpo inerte. Sin embargo, hay ocasiones en las que ni la disciplina ni la formación más rigurosa pueden prepararte para lo inexplicable. Algunos sucesos quedan anclados en el recuerdo, emergiendo en las madrugadas cuando el insomnio ataca y una bruma densa de ansiedad atraviesa la mente. Esta es una de esas historias, una vivencia que aún me provoca escalofríos al evocarla y que ha marcado mi carrera para siempre. Durante mi trayectoria he trabajado en varios institutos de medicina legal y en pequeñas morgues municipales con recursos escasos. La rutina es agotadora, pero uno se acostumbra a la monotonía de los procedimientos. Se recibe el cuerpo, se revisa la documentación, se procede con la autopsia si es necesaria y se generan los informes. Ese orden me había dado siempre cierta paz mental, porque me permitía no pensar demasiado en la persona que yacía sobre la camilla. Sin embargo, cada lugar tiene algo peculiar, un pasillo demasiado largo, un sótano con tuberías que gimen cuando hay cambios de temperatura, o un personal que intenta ignorar sucesos extraños atribuyéndolos al cansancio y al estrés. Uno se aferra a explicaciones lógicas. No obstante, hay días en que dichas explicaciones se esfuman. Recuerdo que, hacía poco, me habían reasignado a un pequeño municipio rural perdido entre montañas, a unas 3 horas de la capital. Aquel edificio era de construcción antigua, con ventanas angostas y un vestíbulo de baldosas rotas que crujían bajo los pasos. La morgue quedaba en un anexo al fondo, detrás del hospital municipal. Un sitio tan discreto que muchos habitantes ni siquiera sabían de su existencia. Me designaron para apoyar al médico de cabecera en la realización de autopsias y en el manejo de la documentación forense. Se suponía que debía quedarme ahí unos meses, pero el destino me guardaba una experiencia tan perturbadora que apenas pude soportar el periodo estipulado. Llegué un jueves por la mañana para empezar mi primera guardia en aquel lugar. El supervisor me mostró las instalaciones, 2 cuartos refrigerados con capacidad limitada para almacenar cuerpos, una sala de autopsias pequeña pero bien equipada y un pasillo oscuro que conducía a la zona de carga donde nos proveíamos de insumos. Lo que más me inquietaba no era la infraestructura, sino la sensación de quietud malsana que flotaba en el aire. Todo estaba demasiado silencioso, como si el tiempo se hubiese detenido entre esas paredes. Las primeras semanas transcurrieron sin incidentes mayores, salvo por el cansancio típico y la nostalgia que me invadía al estar lejos de mi familia. Atendía los casos de muertes súbitas, accidentes de carretera y fallecimientos naturales propios de la población envejecida de la región. El forense titular, un hombre de unos 60 años con expresión adusta, era muy parco de palabras. Me explicó las normas básicas y me dejó a mi aire, confiando en mi experiencia. Aprendí rápido cuáles eran los procedimientos del lugar y quienes formaban parte del reducido equipo de trabajo. En ese tiempo empecé a escuchar los primeros rumores de sucesos extraños, luces que se encendían solas, sombras que merodeaban por el pasillo cuando nadie más estaba presente, e incluso relatos de pasos apresurados de madrugada. Me esforcé por mantener mi escepticismo, igual que siempre. Pasado un mes, una tarde gris en la que el viento ululaba entre las ventanas descuidadas, recibimos el cuerpo de un anciano de 90 años. Según el reporte, había fallecido por causas naturales. Nadie lo acompañaba salvo un familiar lejano que tramitó la cremación casi de inmediato. Tras la documentación de rigor y los permisos correspondientes, procedí a la autopsia. El cuerpo no presentaba signos de violencia ni lesiones que llamaran la atención. Todo parecía normal para una persona que había muerto por la vejez y varias complicaciones de salud crónicas. Terminé mi labor sin encontrar anomalías. Era un día tranquilo, apenas teníamos otro par de cadáveres en espera de entrega a familiares, así que mi rutina se desarrolló sin sobresaltos. Lo extraño ocurrió cuando, horas después, llegó un encargado del crematorio municipal para llevar el cuerpo. Este crematorio no quedaba dentro del hospital, sino en una instalación contigua, detrás de unos muros grises llenos de grietas.
A veces acompañábamos el traslado para supervisar procedimientos si era necesario. En esta ocasión, como yo tenía curiosidad por conocer las instalaciones, me ofrecí a ir junto con el encargado. El lugar era lúgubre. Apenas un patio amplio con una edificación donde estaba el horno principal. Se sentía un calor sofocante desde que cruzabas la puerta, combinado con el olor penetrante de ceniza y carbón. El horno se alzaba imponente, construido con ladrillos antiguos y un gran portón metálico. El operador me indicó cómo se activaba el mecanismo y la temperatura a la que trabajaba. Ubicamos el ataúd del anciano en la plataforma de acceso al horno. Nunca me ha gustado contemplar ese proceso, pero consideré apropiado estar presente para certificar que todo se hiciera según los lineamientos. Además, el familiar había pedido discreción en el manejo final del cuerpo, así que yo, en calidad de forense, debía firmar unos documentos para dejar constancia. El operador empujó la plancha metálica y el cuerpo entró. Encendió los controles y el crepitar del fuego comenzó a resonar por el conducto interno. Los primeros segundos transcurrieron con normalidad. Escuchaba el rugir del calor ascendiendo y sentía la vibración suave del mecanismo. De pronto, un estruendo parecido a un golpe sacudió el interior del horno. Me sobresalté y miré al encargado, que me devolvió una expresión de desconcierto. Pensé que podría ser un acomodo de la madera o un leve desprendimiento de los ladrillos internos. Pero, apenas un instante después, un grito desgarrador emergió desde dentro. Lo primero que cruzó por mi mente fue que era el típico sonido del vapor o gases que escapan al exponer el cuerpo a temperaturas tan altas. Sin embargo, aquello no se parecía a ninguna liberación de gases que yo hubiera presenciado. Era un alarido distintivo, penetrante, demasiado humano, como si alguien estuviera sufriendo el peor de los tormentos. Sentí un escalofrío subirme por la espalda y mi corazón latía con fuerza. El operador palideció y retrocedió un paso. Parecía como si la propia muerte protestara desde dentro del horno. Tras un breve silencio, otro grito más, tan sobrecogedor que se me heló la sangre. Corrí hacia el panel de control y le hice señas desesperadas al operador para que detuviera todo. Él, temblando, accionó la palanca de apagado y esperamos a que la temperatura bajara lo suficiente. Fue uno de los momentos más espantosos que he vivido, porque en ese intervalo alcanzamos a oír lo que parecía un murmullo de agonía sofocada por el calor. No eran sonidos habituales. Cada célula de mi cuerpo me exigía huir, pero al mismo tiempo mi entrenamiento me obligaba a permanecer ahí, a buscar una explicación racional. Cuando por fin la temperatura descendió, abrimos la compuerta con un movimiento torpe. El interior estaba cubierto de un vapor denso mezclado con un humo oscuro. La escena que se reveló me dejó en un estado de parálisis momentánea. El cuerpo yacía ya carbonizado en gran parte, pero con los brazos alzados a la altura del rostro, como si hubiera intentado protegerse de algo. El rostro, o lo que quedaba de él, exhibía una mueca de horror que parecía un último grito petrificado. Se me revolvió el estómago al ver aquella forma retorcida que desafiaba la lógica, pues yo mismo había confirmado que el hombre llevaba más de 24 horas muerto. No podía mover un solo músculo voluntariamente ni emitir sonido alguno. Mucho menos gritar. Sin embargo, ahí estaba, en una posición imposible para un cadáver rígido que ya había iniciado la descomposición. Pasaron varios segundos antes de que lográramos reaccionar. El operador me miraba con ojos desorbitados, esperando alguna instrucción. Con voz temblorosa dije que debíamos culminar el proceso, aunque cada parte de mí se oponía a acercarme de nuevo. Finalmente, volvimos a colocar el cuerpo, más bien lo empujamos con cuidado para evitar quemarnos y activamos otra vez el horno. Esta vez nos quedamos observando con el terror reflejado en el semblante, tratando de convencernos de que aquello era una ilusión producida por la presión de los gases, la contracción muscular post-mortem o cualquier causa natural. Pero mi mente no podía apartar la imagen de los brazos en alto y la mandíbula desencajada con esa expresión de sufrimiento inhumano. El segundo ciclo fue rápido, no escuchamos más gritos ni murmullos. Cuando la compuerta se abrió de nuevo, solo quedaban restos calcinados, huesos ennegrecidos y ceniza que se deshacía con un leve roce. Me quedé inmóvil, incapaz de procesar lo que había sucedido.
Por muy escéptico que fuera, no encontraba forma racional de explicar esos alaridos que con tanta nitidez se habían escuchado. Mi cerebro se nublaba con preguntas. ¿Pudo haber algún fallo en el monitoreo de signos vitales? Imposible, había practicado la autopsia yo mismo. Ese hombre estaba clínicamente muerto, ni el más mínimo rastro de vida quedaba en su cuerpo. Además, la rigidez cadavérica y el inicio de la descomposición confirmaban que no existía ningún margen de error. El operador no me dirigió la palabra. Ni siquiera se atrevió a pedirme que firmara los papeles de conformidad. Tardamos en limpiar el lugar, abriendo ventanas para dispersar el hedor que se había intensificado con el macabro suceso. Cuando regresé a la morgue, la tarde ya agonizaba. Un atardecer anaranjado cubría los pasillos, dotando al edificio de un matiz aún más siniestro. Me encerré en mi cubículo, intentando recobrar la compostura. No podía sacarme de la cabeza ese grito, el crujido de los huesos bajo el fuego y, sobre todo, esa postura antinatural del cadáver. En mi carrera había presenciado decenas de fenómenos extraños, pero nada se comparaba con lo vivido aquella tarde. Esa noche apenas pude dormir. Me quedé dando vueltas en una pequeña habitación que me habían asignado en el hospital. Sentía la necesidad de encontrar una respuesta, por lo que revisé mis apuntes de la autopsia y los historiales médicos del anciano, problemas cardíacos, hipertensión, complicaciones pulmonares, un hombre frágil que no representaba ningún misterio biológico. Al día siguiente, revisé con detenimiento el informe del traslado, los tiempos de fallecimiento y le pedí al supervisor que contrastara la información. Todo estaba en orden. Conforme pasaban las horas, mi angustia crecía. El forense titular, al verme tan afectado, se limitó a darme un consejo con voz severa: no trates de buscar respuestas donde no las hay, doctor. A veces, las cosas simplemente ocurren y no tienen explicación. Sus palabras, lejos de consolarme, incrementaron mi incomodidad. No hablé del tema con nadie más. Algunos compañeros notaron mi semblante pálido y mi nerviosismo constante, mas preferí guardarme los detalles, temiendo que me tomaran por un loco o que dijeran que solo era estrés acumulado. Con el tiempo, traté de reanudar mi rutina. Cumplía con las autopsias, entregaba informes y realizaba los trámites forenses de manera mecánica. Pero ese recuerdo seguía latente. Por las noches, en esa habitación oscura, sentía que el silencio se rompía con un grito lejano. A veces, al cerrar los ojos, la imagen de esos brazos alzados volvía con brutal nitidez y me hacía saltar de la cama empapado en sudor. Intenté racionalizarlo una y otra vez, pero mi mente no hallaba forma de explicarlo sin caer en conjeturas paranormales. Unas semanas después concluí mi comisión y volví a mi ciudad de origen. Sin embargo, la experiencia se quedó impregnada en mi memoria. Cada vez que entro a un crematorio, mi corazón se acelera sin remedio. No puedo olvidar el sonido de aquel alarido que retumbó en mis oídos, un lamento tan real que me encogió el alma. Aún hoy, después de tantos años, sigo buscando una respuesta lógica que me devuelva la tranquilidad, pero jamás la he encontrado. He atestiguado muchos eventos escalofriantes y he escuchado decenas de historias parecidas contadas por colegas, algunas explicables y otras no tanto. Pero aquella tarde en el crematorio, con ese anciano que creíamos inerte y que, sin duda, había dejado de existir antes de ingresar al horno, cambió mi perspectiva para siempre. Me enseñó que la muerte, en ocasiones, guarda secretos profundos, sucesos que no encajan en ningún marco científico o espiritual que conozcamos. Cuando las llamas rugen y los huesos crujen, a veces algo dentro de uno se quiebra también, un cordón que nos ataba a la convicción de que todo tiene una explicación natural. Descubrí que, por mucho que tratemos de preservar la compostura y racionalizar cada anomalía, hay situaciones que se escapan de nuestro entendimiento. Hasta el día de hoy, evito hablar demasiado de aquel incidente. Algunos colegas cercanos saben que algo me perturbó en ese municipio remoto, pero no les he contado los detalles con toda su crudeza. Cada vez que me preguntan, el recuerdo regresa y con él, la sensación de que quizá fui testigo de algo imposible de comprender. Solo me consuela pensar que el alma de ese hombre haya encontrado la paz que no reflejaba su rostro calcinado. No hay nada más que pueda hacer.
Seguiré cumpliendo mi labor con disciplina y valentía, procurando no cuestionar en exceso las sombras que habitan en los rincones de cada morgue. Sin embargo, en lo profundo de mis pensamientos, una parte de mí permanece obsesionada con aquellos alaridos en las cenizas, un eco que me persigue en las noches y me recuerda que, a veces, la muerte se niega a guardar silencio. Entre los cadáveres. Hace muchos años, cuando aún trabajaba como médico forense en la unidad de patología de una ciudad cuya atmósfera parecía teñida de sombras perpetuas, fui testigo de un suceso que hasta el día de hoy me resulta imposible olvidar. En ese entonces, me faltaba poco para jubilarme y llevaba décadas rodeado de muerte, disecciones y documentos repletos de detalles escalofriantes. Aún así, siempre hubo algo en aquella última morgue que me producía un sobrecogimiento distinto. El ambiente era tan helado y silencioso que parecía absorber hasta el menor indicio de vida. Me enorgullecía de mi temple y de mi capacidad para manejar situaciones extremas sin pestañear, pero esa noche, en ese recinto lúgubre, descubrí que mis nervios podían quebrarse. Al principio, parecía una noche normal, como tantas otras en las que el personal de turno se limitaba a realizar autopsias o a recibir cuerpos que llegaban de distintos accidentes y crímenes en la ciudad. Aquel lugar, ubicado en la periferia, era más pequeño que el instituto forense principal, pero de alguna manera atendía demasiados casos, sobre todo de sucesos ocurridos en la carretera de entrada a la urbe. Generalmente trabajábamos 2 forenses por turno, y esa noche se suponía que iba a contar con la compañía de un colega que ya conocía mis rutinas y mi modo meticuloso de proceder. Sin embargo, para mi mala fortuna, aquella tarde mi compañero pidió permiso para ausentarse. Su esposa había sufrido un percance automovilístico y estaba internada en estado crítico. No pude negarle apoyo, mi sentido humano me obligaba a comprenderlo. Aún así, me quedó la pesada tarea de atender solo todo el trabajo que, sin saberlo, sería mucho más de lo que cualquiera hubiera deseado para una sola noche. No tardó en llegar la ambulancia con varios cuerpos. Me informaron que había ocurrido un accidente múltiple. Un vehículo pequeño, tipo sedán, había chocado frontalmente contra una camioneta de transporte de pasajeros, de esas que hacen viajes compartidos con muchas personas a bordo. Fue una tragedia espantosa. Algunos pasajeros de la camioneta sufrieron heridas graves, pero sobrevivieron. Sin embargo, en el coche familiar la situación fue más oscura. Solo el conductor quedó con vida, aunque en estado sumamente delicado. Su esposa y su hija, una pequeña de 4 años, habían perdido la vida casi de manera instantánea. Cuando empezaron a traer los cuerpos a la sala refrigerada donde se colocaban antes de la autopsia, sentí un vacío en el pecho, algo extraño, que pocas veces me ocurría. Ver a una niña tan pequeña, cubierta con una sábana blanca manchada de sangre, me tocó más de lo normal. Uno cree que la experiencia profesional forja una coraza impenetrable, pero la muerte de un menor siempre parte el corazón. Sin embargo, traté de aferrarme a mi rutina. Con movimientos mecánicos, enumeré los cuerpos, llené la documentación, ordené la ubicación y procedí a preparar el instrumental para las autopsias. Esa noche estaba solo en la zona de trabajo, con excepción del guardia de seguridad que se mantenía afuera, al otro lado de la puerta principal. Dicho guardia no acostumbraba entrar a las salas de autopsias, su función era resguardar la entrada y los alrededores del edificio. Sabía que solo lo vería si se presentaba alguna situación de emergencia o si alguien llegaba pidiendo información a altas horas. Por esta razón, aunque era tarde y me sentía ligeramente inquieto, no pensé en llamarlo. Tenía que afrontar la noche como tantas otras veces. Decidí iniciar con la autopsia de la menor. Aunque suene extraño, preferí comenzar con ella porque sentía la necesidad de atender el caso más delicado primero, quizá por un sentido de compasión o por la esperanza de que, al terminar con la pequeña, los demás cuerpos no me afectaran tanto emocionalmente. Coloqué su cuerpo sobre la mesa de metal, abrí el expediente y comencé a revisar los informes médicos preliminares. La causa de muerte parecía ser un traumatismo craneoencefálico. Lo corroboré al retirar la sábana y ver la herida en su cabeza. Sin embargo, el resto del cuerpo, pese a ser tan frágil, estaba casi intacto, no presentaba heridas tan visibles aparte de ese golpe fatal.
Eso me generaba una tristeza insoportable, pensar que la vida de un ser tan pequeño podía acabar de forma tan abrupta. Mientras realizaba las incisiones iniciales, empecé a escuchar un ruido tenue proveniente del pasillo que conectaba con la sala donde se almacenaban los demás cuerpos en espera. Me detuve unos segundos, esperando que fuera mi imaginación o algún crujido normal de las tuberías viejas. A lo largo de mi carrera había aprendido a racionalizar esos sonidos, a pensar que eran simples ruidos del edificio, de la refrigeración o del viento que se colaba por las rendijas. Pero algo en mi interior me dijo que esta vez era diferente. Fue un sonido parecido a un suave arrastre, casi como un gemido lejano. Decidí no darle demasiada importancia y retomé mi labor. Continué con la autopsia de la niña, revisando cada órgano, describiendo su estado, tomando notas y muestras. Aquello me sumía en un estado mental casi mecánico, pero la tensión no cesaba. A los pocos minutos, el ruido volvió, esta vez con mayor claridad. Ya no se sentía tan lejano ni tan abstracto, sonaba, efectivamente, como un lamento muy leve pero inconfundible. Un ligero escalofrío recorrió mi espalda, y fue ahí cuando me percaté de lo irónico de la situación. Yo, alguien que había diseccionado cuerpos durante décadas, sentía miedo. Sin embargo, traté de contener esa sensación y me dije que, tal vez, uno de los cuerpos presentaba algún tipo de distensión de gases, lo cual a veces generaba sonidos extraños al escapar por el tracto respiratorio. Tenía que seguir trabajando. Pasaron unos instantes y decidí verificar. Dejé los instrumentos en la bandeja, cubrí ligeramente el cuerpo de la niña, salí al pasillo y me dirigí a la habitación contigua donde se encontraban los demás cadáveres. Empujé la puerta, encendí la tenue luz fluorescente y observé las filas de camillas con los cuerpos cubiertos por sábanas. El silencio era absoluto. La atmósfera parecía congelada, como si no hubiera nada ni nadie que pudiera alterar ese entorno. Me acerqué a cada camilla para asegurarme de que todo estuviera en orden y, tras unos segundos, regresé sobre mis pasos. No vi nada fuera de lugar, no escuché más ruidos. Quizás solo había sido mi mente jugándome una mala pasada. Aproveché para pasar rápidamente a la recepción, ver si el guardia estaba allí. Asomé la cabeza y lo divisé en su lugar, sentado, casi inmóvil, leyendo algo a la luz de una lámpara. Decidí no mencionarle nada, no quería parecer un paranoico. Ya con más calma, fui al baño, me lavé las manos y regresé a la sala de autopsias para retomar mi labor con la niña. Al entrar, noté algo que me hizo sentir un nudo en la garganta. Había marcas rojizas en el piso, como huellas parciales de sangre muy tenues, dispersas desde la puerta hasta el área donde yo trabajaba. Miré de inmediato el cuerpo de la pequeña y observé que su mano derecha tenía una ligera mancha rojiza en la zona de los dedos, algo que antes no estaba ahí. Cuando registré el cuerpo inicialmente, esa mancha no existía, de eso estaba completamente seguro. El golpe de la cabeza era la causa de muerte, pero sus manos lucían limpias. Me quedé unos segundos mirando la escena, tratando de hallar una explicación lógica. ¿Había yo movido algo y, sin darme cuenta, manchado el piso con mi guante? ¿Se habría derramado alguna muestra de sangre? Nada coincidía con ese tipo de huella, pues estaba como plasmada, no simplemente goteada. Preferí no pensar demasiado en eso. Tenía varios cuerpos por examinar, y perderme en conjeturas solo me retrasaría más. Continué con la pequeña, fijándome esta vez en cada detalle de sus extremidades, asegurándome de que no hubiera más anomalías. Pero la extrañeza no me dejaba en paz. Sentía un hormigueo constante en la nuca, como un presentimiento de que esa noche no transcurriría de manera normal. Hacía poco que había vuelto a retomar la autopsia cuando un nuevo sonido me puso los pelos de punta. Fue un gemido, más claro y largo que los anteriores, como un lamento que provenía del fondo de esa tétrica sala contigua. No se parecía a los ruidos que a veces generan los cadáveres por movimientos de gases. Este era distinto, resonaba con una cadencia humana, como si alguien sufriera. Me quedé petrificado. Aún así, me obligué a reaccionar, solté los instrumentos y caminé, sintiendo que el corazón me latía con fuerza hacia aquella habitación donde se encontraban los otros cuerpos.
Entré con cautela, encendí la luz y me quedé inmóvil al ver una de las camillas en una posición anómala. La sábana que cubría el cuerpo de una mujer caía a medias, y lo primero que noté fue su pierna colgando por el borde. La mano sobresalía también, mostrando un rastro de sangre que goteaba muy ligeramente. Aquello me hizo sentir un mareo repentino. Todo mi profesionalismo se tambaleó ante la imposibilidad lógica de que un cadáver se moviera por sí mismo. Cuando recibimos ese cuerpo, recuerdo que la mujer estaba completamente acomodada sobre la camilla, con la sábana cubriéndola entera, manos y pies incluidos. No había razón para encontrarla en esa posición, con una extremidad fuera. Quise acercarme a revisar, pero mi instinto me gritó que me detuviera. Un escalofrío helado me recorrió los brazos. Al observar el rastro de sangre en su mano, mi mente viajó de inmediato a la escena que había presenciado con la niña. ¿Sería posible que aquella mujer, la madre de la pequeña, estuviese buscando a su hija? Por macabro que sonara, no encontraba otra explicación para la mancha en la mano de la niña. Sentí un nudo de horror en el pecho y no sabía si gritar, orar o aferrarme a la lógica. ¿Podría ser que el espíritu de esa madre estuviera desesperado por reunirse con su hija, aún tras la muerte? Decidí cerrar con llave esa habitación. No quería presenciar nada más. Necesitaba terminar el procedimiento con la niña y dejar esa noche atrás. Mi corazón latía con tal fuerza que podía sentirlo en los oídos. Jamás me había ocurrido algo parecido, ni en los casos más brutales de mi carrera había experimentado aquella sensación de vulnerabilidad. Las sombras de ese pasillo parecían más densas y, aunque la luz fluorescente parpadeaba con normalidad, mi percepción era que algo se movía en el rabillo de mi ojo. Regresé a la mesa donde estaba la menor y finalicé, lo más profesionalmente que pude, cada etapa de la autopsia, sellando los informes y empaquetando las muestras para su posterior análisis. Sentía que mi mente, a ratos, se distraía con ruidos insignificantes, como pasos lejanos o crujidos en las paredes. Finalmente, tras acomodar el cuerpecito en la camilla y preparar el traslado a la cámara fría, escuché un último susurro en la sala contigua, casi un lamento que me crispó la piel. En lugar de huir o llamar al guardia, pensé en la madre. Si algo imposible estaba sucediendo, si de verdad ese cadáver estaba manifestando un impulso por estar cerca de su hija, lo más compasivo y humano que podía hacer era proceder con su autopsia a continuación. De esa manera, la madre y la pequeña estarían juntas en el área refrigerada, sin más esperas. Mi razón me decía que todo esto era irracional, pero mi corazón me pedía atender a esa pobre mujer cuanto antes, como si al fin de cuentas, con ese acto, apaciguara cualquier fuerza o energía que estuviera alterando el silencio de la morgue. Así que, con todo el valor que pude reunir, abrí la puerta de nuevo. Ahí seguía el cuerpo de la madre, con la pierna y la mano colgando. Tenía la sábana algo desplazada, revelando un costado ensangrentado, probablemente herida del choque. Sentí un escalofrío, pero la cubrí con cuidado y la trasladé a la sala de autopsias. Durante el trayecto, juré que el ambiente se había aquietado, como si el aire se concentrara en un solo punto. Me temblaban las manos, pero avancé hasta la mesa de disección, coloqué el cuerpo y respiré hondo. Al iniciar con su autopsia, no escuché más gemidos ni lamentos. Ni la atmósfera se sentía tan opresiva. Aún así, mi cabeza seguía llena de preguntas, pero ninguna respuesta parecía lógica o tangible. ¿Será que existe algo más allá de lo físico, algo que trasciende la muerte y que nos empuja a buscar a nuestros seres queridos incluso cuando todo parece perdido? Terminados los procedimientos, llevé el cuerpo a la cámara fría, acomodándola junto a la de su niña. El silencio era casi sobrecogedor, pero lejos de sentir alivio, noté un halo de tristeza inmensa. Me quedé ahí unos minutos, contemplando las camillas y recordando la escena de la madre al pie de la otra sala. Tal vez solo quería acompañar a su hija en su último viaje. Un escalofrío final recorrió mi cuerpo y entonces salí del cuarto. No me atreví a abrir ninguna otra bolsa o sábanas esa noche, pues había más víctimas que atender, pero la fatiga y el horror me paralizaron. Decidí sentarme un rato, cerrar los ojos y rogar que mi turno terminara sin más sucesos anómalos. Nunca le conté lo vivido al guardia, ni a mi colega, ni a nadie de mis superiores.
Temía el descrédito, la burla o que me consideraran un hombre sin cordura. Años después, tras mi jubilación, este recuerdo sigue poniéndome los pelos de punta. Con el tiempo he comprendido que hay fuerzas en la muerte que la ciencia no puede explicar con facilidad. Si la madre de esa niña seguía anclada a este mundo por el amor que le unía a su hija o si todo fue el producto de mi estrés y mi cansancio, eso nunca lo sabré a ciencia cierta. Lo que sí puedo afirmar es que, después de aquel incidente, jamás volví a ver un cadáver moverse ni a escuchar lamentos tan nítidos como los de esa noche. Pero al caminar por pasillos oscuros o al quedarme solo en una estancia con cuerpos sin vida, siempre recordaba a esa pequeña y a su madre. Su imagen me acompañó en mis últimos años de profesión y, hasta el día de hoy, el pensamiento de un amor tan poderoso que trasciende la muerte me hace estremecer. Aún con todo mi conocimiento médico y mi afán de buscar explicaciones racionales, hay cosas que se escapan a la lógica y se adentran en el reino de lo imposible. Uno cree que al jubilarse puede dejar atrás los fantasmas de su oficio, pero historias como esta demuestran que algunas veces los fantasmas se quedan con nosotros para siempre. De aquella noche, lo único que conservo, además del trauma, es una pequeña marca en mi memoria, casi una fotografía mental de la niña con su mano manchada de sangre tenue y la madre con su pierna colgando. A veces, en mis pesadillas, las veo de pie, tomadas de la mano, mirándome con la tristeza de quien no pudo despedirse a tiempo. En aquellos sueños, ni una palabra se pronuncia, pero el mensaje es claro: su amor no conocía fronteras, ni siquiera las de la muerte. Y así vivo, en un intento de encontrar paz, recordando que, a pesar de los horrores que pude presenciar, hay sentimientos que nos hacen aferrarnos a la vida, o que tal vez nos impiden abandonar completamente este mundo. Ahora, lejos de las camillas y los bisturíes, cada vez que cierro los ojos en la oscuridad de mi casa, todavía escucho esos susurros. Y me pregunto si en algún punto, en el instante final de la existencia, todos buscamos a nuestros seres queridos con la misma desesperación con la que aquella mujer buscaba a su hija. No sé si son recuerdos o alucinaciones. Solo sé que esta historia sigue tan viva en mi mente como aquella noche fatídica en la morgue. He aprendido, con los años, que las anécdotas más aterradoras no siempre provienen de asesinos ni de escenas sangrientas, sino de ese espacio indefinible en el que la muerte se cruza con el amor y con la voluntad de no abandonar a quienes queremos. En mi caso, lo presencié de la forma más desgarradora posible: una madre que no se resignaba, que necesitaba sostener la mano de su pequeña una última vez, aunque su propio cuerpo estuviera inerte en una camilla metálica. Su desesperación quebró las barreras de la razón y me hizo entender que la morgue no siempre es un lugar de silencio impasible, porque hay emociones que no mueren ni siquiera cuando los corazones dejan de latir. Esa noche me di cuenta de que no importaban mis años de experiencia ni la lógica de la ciencia forense, hay cosas que simple y llanamente nunca sabremos explicar. Me tomó tiempo asimilarlo, pero ahora lo recuerdo como una especie de lección: tratar a cada cuerpo con un profundo respeto, no solo por la memoria de quien fue, sino por las fuerzas invisibles que podrían rodearlo. Todavía hoy, las pesadillas con susurros y manchas de sangre inadvertidas aparecen en mi mente, y sé, con plena seguridad, que esa noche fue real, cada segundo de ella grabado a fuego en mi memoria. A veces me pregunto qué sucedió con el padre que sobrevivió a aquel accidente. Desconozco si su estado crítico mejoró o si terminó acompañando a su familia en la muerte. Nunca busqué más información, tal vez por temor a confirmar alguna conexión que no deseaba. Prefiero dejar su destino a la incertidumbre, igual que el fenómeno que presencié esa noche en la morgue. Tal vez así sea mejor, para que mi conciencia encuentre un leve sosiego. Sin embargo, compartir este relato me ayuda a entender que esas experiencias existen y permanecen, tan vívidas como la primera vez que las vivimos. Y aunque me duela el recuerdo de la niña y de su madre, prefiero no olvidar lo que sucedió. Al fin y al cabo, ese último vínculo me enseñó que el amor, incluso entre cadáveres fríos, puede ser más poderoso que la propia muerte. Tal vez, al contarlo, libero parte de lo que aún me atormenta en la soledad de la noche. Pero el miedo que sentí, el escalofrío que recorría mis venas y la certeza de haber presenciado algo imposible, eso jamás se irá de mi mente.
A veces cierro los ojos y me parece escuchar de nuevo aquellos susurros entre los cadáveres, reclamando algo que la ciencia no puede explicar. Entonces, solo me queda el silencio más absoluto y la memoria de una madre que no permitió que ni la muerte la separara de su hija. Experiencias de un forense. Comencé mi carrera como médico forense en el Instituto Forense de Santa Aurelia, un lugar que en mis primeros días se me antojaba amplio y desolado. Había pasado muchos años estudiando y preparándome para enfrentar todo tipo de situaciones, con la firme convicción de que nada podría conmoverme con facilidad. Sabía que trabajar con cadáveres exigía fortaleza mental y emocional. Esperaba encontrarme con escenas desagradables, enfermedades extrañas y accidentes trágicos. Sin embargo, nada me había preparado para las experiencias que viví durante mis primeros turnos de noche, esas que todavía me persiguen y me provocan escalofríos cada vez que las recuerdo. El edificio se encontraba a las afueras de la ciudad, rodeado de una soledad que resultaba oprimente durante la noche. Por el día, varias unidades de la policía local y ambulancias llegaban con un ritmo casi constante, pero una vez caía el sol, la actividad disminuía y únicamente permanecíamos en el interior 2 personas, yo y mi ayudante, un residente que cumplía su servicio. Durante aquel primer mes me acompañó Víctor, un joven que aparentaba tener nervios de acero. Siempre sonreía y buscaba entablar conversación para hacer más llevaderas las largas noches. Parecía tan inalterable como yo pretendía ser, o al menos eso creí en un inicio. Mi jornada nocturna empezaba alrededor de las 10 de la noche. Revisábamos que los equipos estuvieran listos, comprobábamos las gavetas donde se almacenaban los cuerpos y verificábamos el papeleo de los casos que llegarían. Luego, nos acomodábamos en la sala de autopsias y esperábamos a que cualquier suceso llegara por la puerta principal. Algunas noches pasaban con tranquilidad, entre registros rutinarios y charlas intrascendentes, pero otras traían consigo historias cargadas de una oscuridad casi tangible. El primer incidente extraño ocurrió a la segunda semana de trabajo. Esa noche, la temperatura había descendido a niveles inusuales y el aire acondicionado del edificio emitía ruidos metálicos que se mezclaban con el tic-tac de mi reloj de pared. Estábamos atendiendo a la autopsia de una mujer que había sido encontrada sin vida en su apartamento. La causa preliminar apuntaba a un ataque cardíaco. Mientras yo abría su cavidad torácica, escuché un golpeteo leve. En un principio lo atribuí al ruido de algún conducto de aire, pero entonces noté que se repetía en un patrón constante, como si alguien llamara desde dentro de un cajón metálico. Víctor también se dio cuenta porque me miró con el ceño fruncido, pero ninguno quiso admitir que sentía pánico. Le hice una seña para que verificara la fuente del ruido. Con pasos cautelosos, avanzó entre las camillas y gavetas de refrigeración, y yo me quedé esperando, con las manos todavía dentro del cuerpo abierto de la señora. El silencio que siguió duró 1 o 2 minutos, pero se me antojó eterno. De pronto, el golpeteo cesó sin explicación. Víctor revisó todas las compuertas y no encontró nada fuera de lo habitual. Aquella fue la primera vez que una pequeña corriente de miedo comenzó a recorrer mi espalda. Aún así, nuestra rutina continuó. Las autopsias se sucedían y debíamos mantener la mente fría. Fuera cual fuera el origen de aquellos golpes, no íbamos a permitir que nos distrajera demasiado. Me repetía que, en una edificación tan antigua, los ruidos eran habituales y podían deberse a múltiples razones perfectamente lógicas. Pero mis nervios se mantenían en una tensión sutil que no lograba sacudirme de encima. Lo peor vino un par de días después, cuando recibimos la llamada del Servicio de Emergencias Forenses, SEMEFO, informando que traerían los cuerpos de 2 personas que habían muerto en un accidente automovilístico. Fue una noche frenética, llena de idas y venidas de gente que dejaba formularios y recogía informes. Parecía un vaivén constante de pasos que se arrastraban por los pasillos, mezclados con el eco de las puertas que se abrían y se cerraban. Cuando por fin nos quedamos solos, ya era cerca de la medianoche. Disponíamos de 2 camillas ocupadas, en una yacía un hombre de avanzada edad al que estábamos examinando por un posible suicidio. En la otra, acababa de ser depositado el cuerpo de un joven ciclista atropellado. Se decía que lo había embestido un automóvil a gran velocidad.
Aquel chico llegó cubierto con una sábana, con rastros de sangre en brazos y piernas. Apenas tuve tiempo de detenerme a observarlo porque aún estaba inmerso en la autopsia del anciano. Mientras tanto, Víctor se encargaba de preparar al ciclista para el procedimiento. El ambiente no tardó en llenarse de ese olor acre que combina sangre reseca y desinfectante. En los momentos de relativa calma, yo me entretenía preguntándole a Víctor sobre su vida personal. Siempre me pareció conveniente romper el silencio con temas ligeros, lo que nos permitía a ambos alejarnos de la oscura realidad que nos rodeaba. Esa noche le pregunté cómo iban sus asuntos familiares, pues me había comentado que su padre estaba enfermo. Su respuesta fue casi automática, me dijo que todo iba mejorando y que se sentía tranquilo por ello. Sin embargo, su tono de voz sonaba extraño, como si detrás de su serenidad se escondiera un peso inmenso. A medida que continuábamos con nuestro trabajo, el ambiente se volvió aún más pesado. En un momento, sin darme cuenta, quedé de espaldas a Víctor. Seguía ocupándome del anciano, suturando incisiones y tomando muestras de tejidos. De pronto, escuché la voz de Víctor romper el silencio. Sonaba apagado, sombrío. Comenzó a lamentarse de una manera que jamás le había oído antes. Habló de que amaba a su familia, pero sentía que no volvería a verlos. Era como si se despidiera. Sus palabras eran tristes y desconsoladas. Sentí la sangre helarme al escucharlo, y giré con la intención de preguntarle si se encontraba bien o si acaso estaba llorando. Lo que vi me dejó paralizado. La camilla donde reposaba el joven ciclista estaba vacía. Ya no vi rastro de Víctor, ni de nadie más. Solo el cuerpo del anciano, en la otra mesa. La desesperación y el miedo me envolvieron. Tuve el impulso de llamar a gritos a mi asistente, pero una sensación de parálisis me mantuvo con la boca semiabierta. Justo entonces, escuché pasos en el pasillo y Víctor apareció por la puerta, sujetando su teléfono celular. Me dijo, con absoluta normalidad, que había salido a contestar una llamada de su madre y que sentía haberme dejado solo. Me notó pálido, con el pulso acelerado. Me preguntó qué sucedía. Apenas pude negar con la cabeza y balbucear que no pasaba nada, intentando aparentar que todo estaba bajo control. Me moría de ganas de contarle lo que había presenciado, pero no quería alterarlo ni sonar como un loco que pierde la cordura en su primer mes de trabajo. Al día siguiente, regresé a casa con un nudo en la garganta. Intentaba convencerme de que lo que viví fue solo producto de la fatiga o un truco macabro de mi mente, influida por la atmósfera del lugar y el cansancio acumulado. Pero me asaltaban los detalles, el tono inconfundible de la voz de Víctor, la sensación de vacío al voltear y no encontrar su figura, la soledad en la sala de autopsias. Recordé entonces el cuerpo del joven ciclista, su rostro salpicado de sangre y la imagen de la camilla sin él encima. Esa noche me costó conciliar el sueño, y cuando lo logré, tuve pesadillas donde el joven me miraba con ojos llenos de reproche, como si no aceptara que yo fuese incapaz de ayudarle en aquel momento. La historia podría haberse quedado en ese suceso aislado, si no fuera porque, semanas después, acontecieron hechos aún más perturbadores. Una noche recibimos el cadáver de una mujer embarazada que había fallecido tras una caída por las escaleras de su hogar. La autopsia requería cuidado especial, pues el caso involucraba la posible negligencia de su pareja. El ambiente ya era suficientemente tenso, y encima, el aire acondicionado volvía a emitir aquel chasquido metálico. Víctor y yo nos pusimos manos a la obra. Yo me encargué de examinar el estado de los órganos vitales mientras él tomaba registros fotográficos. Entrados en la madrugada, cuando el cuerpo de la mujer estaba abierto sobre la mesa, me invadió la sensación de que alguien nos observaba desde la puerta. Levanté la vista varias veces sin encontrar nada. Le comenté a Víctor que quizá era nuestra imaginación, que estábamos sugestionados. Él sonrió con nerviosismo, pero en sus ojos reconocí el mismo terror que me atenazaba a mí. No dijimos nada más. Minutos después, mientras yo retiraba el útero para la evaluación, un sonido parecido a un suspiro recorrió la sala. Sentí los vellos de mis brazos erizarse. Parecía la respiración contenida de alguien que observa una escena horrorosa. Me detuve en seco y miré a mi alrededor sin comprender de dónde procedía.
Víctor estaba pálido, con la cámara en la mano. Le pregunté si lo había escuchado y asintió, con los labios apretados, sin atreverse a pronunciar palabra. En ese momento, volví a sentir esa mirada anónima, casi tangible, rastreando cada uno de mis movimientos. Quise salir corriendo de ahí, pero la responsabilidad me ató al lugar. Tras terminar y limpiar todo rastro de sangre, quedamos en silencio un buen rato. Yo no quería confesar mi pánico y Víctor parecía demasiado asustado como para sacar el tema. Aún así, noté que, cuando se acercaba a la mesa de autopsias, lo hacía con la respiración entrecortada. Después de varios minutos, salió a tirar las bolsas con residuos. Me quedé completamente solo, con el cadáver de la mujer frente a mí y el eco punzante de ese suspiro espectral martillando en mi mente. Es difícil describir la sensación de saberse observado por algo que no se puede ver. Sentí escalofríos al notar que, en su rostro, la mujer muerta mantenía un gesto de angustia, como si en el último segundo de su vida algo terrible la hubiera sorprendido, algo tan oscuro como lo que ahora parecía flotar en aquella sala. Cuando por fin llegó el amanecer, sentí cierto alivio. Las guardias diurnas siempre traían movimiento y vida al lugar, peritos y enfermeros corriendo de un lado a otro, las máquinas de café encendidas, conversaciones cruzadas por los pasillos. Ese bullicio disipaba la tensión acumulada en la noche. Sin embargo, en mi mente seguía viva la silueta de esas experiencias macabras que solo presenciábamos nosotros. Comencé a cuestionar si había tomado la decisión correcta al elegir aquella especialidad. Aunque adoraba la medicina legal y sentía pasión por descubrir verdades ocultas detrás de cada muerte, me preguntaba si podría soportar la noche en soledad, a merced de presencias que parecía que solo nosotros percibíamos. Con el tiempo, cada vez que escuchaba un lamento, un susurro o incluso un leve crujir en la morgue, me preguntaba si provenía de alguna ánima que no había encontrado descanso. Algunas personas creen que los cuerpos son simples recipientes vacíos y que no hay alma vagando a su alrededor. Quiero creerlo también, pero mis experiencias sugieren lo contrario. Hay momentos en los que siento una tristeza enorme por las historias que descubro al realizar una autopsia, vidas truncadas, promesas rotas, planes que jamás se cumplirán. Me he topado con adolescentes cuyos ojos reflejan terror, abuelos que parecen guardar secretos en sus pómulos fríos, e incluso niños que al partir dejan en el aire un llanto contenido que mi imaginación no logra evitar. De todos los sucesos que he vivido en este lugar, el que involucra al joven ciclista es el que más me atormenta. Me resulta imposible no estremecerme al recordar su voz confundiéndose con la de mi ayudante, como si hubiese usado su cuerpo o tal vez proyectado su imagen a manera de engaño. Lo que dijo, que extrañaría a su familia y a su novia, me llenó de conmiseración. Era un muchacho con toda la vida por delante y terminó en la camilla de la morgue, sin que nadie pudiera socorrerlo a tiempo. Más allá del miedo, siento también un profundo pesar. Cuando lo recuerdo, me imagino a un espíritu que aún quiere explicar lo que pasó o pedir un último adiós. Han pasado varios años desde aquel primer trabajo nocturno en el Instituto Forense de Santa Aurelia. Muchas cosas han cambiado, incluidos mis ayudantes y mis horarios, pero el recuerdo de esas visiones permanece. A veces llego a pensar que cierto tipo de facultad extrasensorial me acompaña, otras veces me convenzo de que todo responde a la sugestión de un lugar cargado de muerte y a la culpa que nace al ver tantos destinos interrumpidos. Quizás ambas teorías tengan algo de verdad. Lo único seguro es que, cada vez que el reloj marca la medianoche y permanezco cerca de esas mesas metálicas, escucho una suerte de murmullo colectivo. No siempre logro precisar su fuente, pero siento que algo o alguien me observa. Es una presencia latente, como si todo lo que he visto y sentido en ese sitio hubiera dejado una huella imborrable. No puedo negar que todavía me produce insomnio y me hace dudar de mi Tempel. Irónicamente, este trabajo, que me enseñó a ser inmune a la sangre y a la muerte, también me mostró el lado más inquietante de lo desconocido. Quizás continúe desempeñándome en este oficio por muchos años más, o tal vez decida marcharme antes de que estos episodios consuman mi cordura. Si cual sea mi decisión, hay algo que sé con certeza: quienes entran a la morgue no siempre se van del todo. Algunos se quedan, invisibles y silenciosos, esperando una oportunidad para manifestarse en la oscuridad de la noche.
Y uno nunca sabe a quién escuchará hablar desde detrás de su propia espalda, ni qué palabras de despedida se aferrarán al aire antes de que las primeras luces del amanecer disipen las sombras que merodean en este lugar. Si disfrutas de los relatos, te invitamos a apoyarnos con un like y un comentario, ya que eso nos ayuda muchísimo. Además, si aún no estás suscrito o suscrita, te animamos a formar parte de la comunidad del terror. Muchas gracias por escucharnos y por tu apoyo.